Esto va a estar... ¡Salud! ¡Salud! Bueno, hola a todos, feliz domingo y bienvenidos a la cocina. Estamos con mi papá, Daniel, cocinando nuevamente. Hoy vamos a estar viajando a Perú. Hoy nos vamos a la tierra peruana y vamos a cocinar un Lomo saltado. lomo saltado, que es uno Ya. de los platos banderas, si se quiere, del Perú. Sí. ¿No es cierto? Es un plato típico de allá, delicioso, a pesar de que en sus comienzos no lo hacían con carne porque la carne era bastante cara y difícil de conseguir, pero más tarde se le fue incorporando la parte del lomo y sí, es un plato que tiene varios ingredientes que son tan típicos del Perú, como el ají amarillo, ¿no? Sí, bien Así picante, que, ya lo probamos. Bien picante, sí. Así que bueno, aquí tenemos algunos de los ingredientes que vamos a utilizar. Lo principal es la carne. Tenemos 1 kilo de lomo y cortado en tiras. Vamos a hacer un arroz blanco, un arroz graneadito. Nos vamos a hacer unas papas fritas, porque el lomo saltado sin papas fritas y un poquito de arroz no es lomo saltado. Tenemos la cebolla morada, tenemos los tomates, ajo, vamos a usar un poco de vino, vinagre sillao o soya sauce, tenemos los ajíes y un poco de cilantro y No nos podemos olvidar el ají amarillo. el ají amarillo, Muy porque importante. es difícil de encontrar el ají amarillo aquí en Toronto, el ají, digamos, El peruano. el peruano. Ya. Entonces vamos a usar un ají que también es amarillo, pero no tiene el mismo sabor que el ají peruano para este plato. Entonces le vamos a poner un poquito de el verdadero ají amarillo, pero es como una pasta, digamos, Ya. para que le dé ese saborcito. Y para el look tenemos este que es prácticamente parecido, idéntico al ají amarillo, pero no tiene El picor. Sí, Y hay este otro que es más chiquito y sí pica. Ese no, Pero- ese no, ese... Es lo que se encuentra acá, estamos en otro país, ¿no? Así que los Sí. ingredientes siempre van a ser un poco Sí. diferentes. Sí, vamos a tratar de sacarlo lo más aproximado que podemos. Ya. Lo único que este es un plato que se hace tan rápido que vamos a comenzar primero con el tema del arroz, de las papas, Ya. y cuando esto ya esté listo, ahí le saltamos al lomo, porque esto se hace en cuestión de 5 minutos, de 10 minutos máximo lo tenemos hecho. Tenemos que tener ya todo listo, preparadito, cosa que cuando se empieza con el proceso es tac, 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 y afuera al plato y al buche, ¿no? Exactamente. Y bueno, y para Bob Esponja, ¿qué trajiste hoy? ¿Ah? Branets. Branets. ¿Qué es esto? Vino de Macedonia. Norte Macedonia. Es una Sí. uva que originalmente es de Montenegro, pero este es un vino de Macedonia. Branek. Branets. Branex. Sí. Branets. Se escribe Branek, pero se pronuncia distinto. Y digamos que en Toronto vino peruano no hay. Ya lo hemos buscado por todos lados y no lo hemos podido conseguir. Así que le vamos a dar con este vinito para probar algo distinto. Sí. No queremos decir, bueno, un plato peruano tendría que tener un vinito peruano, porque en Perú están haciendo muy buenos vinos también, ¿no? Sí, Sí. hemos ido a viñedos peruanos y Sí, lo pasamos sí. muy bien. ¿A dónde fueron? A Viñas Queirolo, en Ica. En Sí. Ica. Ya, ahí tomamos buen Sí, vino. hacemos lo que podemos, ¿no? Ya. Así que a los hermanos peruanos les pedimos que nos disculpen no tener un vinito peruano, que le caería esto, pero Perfecto. de 10, Ya. pero igual lo vamos a hacer. Y de postre, ¿qué vamos a Y de comer? postre, ok, compramos guayaba. Guayaba. Dulce de guayaba, así que lo vamos a servir con queso. Este Sí. es una mezcla de queso mozzarella y cheddar. Y también encontramos jugo de Colombia. guanábana. Este viene de Colombia. Para hacer Es una bebida refrescante, digamos. Ya. Es una bebida, por supuesto, sin alcohol, ¿no? Bueno, el que le quiera poner un poco después le puede poner, pero nosotros no tenemos. Y digamos que la guayabada esta con el queso no es un postre típico de Perú, pero
Lo comen también esto mucho en Brasil. También, sí. Y creo que sí. también, si no me equivoco, en Colombia lo tienen, ¿no? Esta viene de... Creo que era Puerto Rico. Puerto Rico o República Dominicana. República Dominicana. Sí, Wow. así que vamos a hacer un pequeño postre que en la Argentina se llama postre vigilante, que es queso con el dulce arriba, la combinación. Y este vendría a ser muy, pero muy parecido, ¿saben a qué? Al dulce de membrillo. Si uno lo prueba y está medio descuidado, es la misma consistencia más o menos, el mismo color y el sabor es bastante... Muy parecido. Muy sí. parecido al dulce de membrillo. Ya. Por eso que hay veces que nosotros lo compramos, porque aquí el dulce de membrillo es bastante también engorroso conseguirlo. Y este está en muchos supermercados, ¿no? Sí. Así que es como dulce de membrillo. Bueno, Ok. entonces tenemos todo. Comencemos. Vamos. Ahora lo que vamos a hacer, entonces, la carne ya la tengo aquí en un recipiente. ¿Ok? Como les dije, en tiras. Ahora la vamos a macerar. La vamos a macerar un poco, Ya. ¿sí? Para que agarre el saborcito. Esto es media taza y esto es vino. No les tengo que explicar. Media taza de vino. Va a ser justo lo que queda en la botella. Todo, Todo. Ya. todo. Esto es el equivalente a una cucharada. Sillao. 2 de estas. Vinagre 4. Doctora, Oh, guantes. ¿qué falta? ¿Qué falta? séqueme la frente, doctora, por favor. Ok. Ahora Sal y le ponemos pimienta. comino. Pimienta. Fresquita. Molidita fresquita la pimienta, ¿sí? Sal. Como siempre, sal kosher me gusta usar a mí, que es una sal más gruesa. Por alguna razón yo le encuentro que tiene más gusto, Más ¿no? sabor. Más sabor. Más sí. salada. No sé, tiene otro sabor. Oh, esto va a estar. Ustedes ni se imaginan cómo va a salir esto. ¿Ok? Y ahí lo dejamos. ¿Ají amarillo o eso todavía no? No, va a ese estar. después. Ok, lo estoy aprendiendo acá. Esta receta de mi esposa, ¿eh? Oh, cuidado, que ella es peruana, así que algo sabe, ¿eh? La comida peruana, la cocina peruana tienen una variedad, pero tienen una variedad que es una cosa increíble. Es una gastronomía, ¿no es cierto? Muy rica Perú la es un comida. espectáculo ir a Perú a comer. Yo siempre digo, medio como que en ningún lado se come tan rico como en Argentina, pero vieron, eso es más que nada porque son los sabores de la comida de la infancia. Uno se crió con eso y le parece que no hay nada más rico que el sabor de la comida y de los alimentos con los que uno se crió. Pero si lo ponemos realmente en la balanza, que los países de los cuales tienen cocina realmente interesante y tan variada, yo creo que Perú es uno de los que... La gastronomía peruana. Sí. Uno llega al Perú y tiene una variedad, pero hay una diferencia de platos, pero tan diversos y todos tan deliciosos, que si tiene oportunidad de visitar el Perú, no se va a arrepentir en lo que se refiere a ni hablar de las bellezas naturales y todo lo que tienen de historia, pero la comida es un espectáculo. Yo pienso que es uno de los países que tiene mejor gastronomía en el mundo, ¿no? Así que Perú, 10 puntos. Ok. Bueno, unas... Pero está tomando agua. Toguchi. Uy, Togi. Ahora va a haber que secarle la boca. Yo sentía un ruido y decía, pero parece las olas del mar. Y resultó ser que el cachorrón estaba... ¡Qué cosa linda todo! ¿Okay? Vamos a cocinar. Sí, eso les quería decir. Vamos a empezar con esto entonces. Vamos a cortar todo, prepararlo lindo. Y cuando ya está todo listo, nos ponemos a hacer el lomito saltado ahí en la sartén. ¿Ok? Ok. Sí, vamos. Ok, antes de empezar a cocinar, nos acordamos que queremos abrir el vino para airearlo un poco, que se Sí. vaya decantando. Sí, porque este vinito es un vinito que tiene 15% de alcohol. La gran mayoría tienen 12, 13, 11. Así que lo vamos a hacer respirar un poco. Ok. ¿Ok? Para que no nos pegue. Miren qué lindo. Este viene con la tirita para sacarle Abrirlo fácilmente, miren qué fácil. No tengo que andar cortando con el... Vamos a abrirlo. Y lo vamos a decantar un poquito para que respire un poco y se oxigene, porque me parece que
Va a ser potente esto. No lo hemos probado nunca esta uva. Ya va. ¿Lo largamos a nadar? Sí, sí. Lindo color, ¿eh? Sí. Sí. Rubí, un Rubí. rojo rubí. Uno rojo, rubí. Y acá tenemos otra etiqueta para la colección del álbum que está haciendo Audrey. ya. Le sacamos la etiqueta y estamos Sí. haciendo un álbum de todos los vinos que estamos consumiendo del mundo entero. Ya. Así que cuando tengas tus años vas a poder pasar las páginas y decir, uy, me acuerdo este lo tomamos con mi papá cuando estábamos allí, este otro, ¿no? Lindos recuerdos, lo venimos a tomar después. La cebolla morada la cortan en pedazos suficientemente grandes para que no se pierdan y no desaparezcan. Y también la cebolla no tiene que quedar muy cocinada, que se deshaga. Tiene que quedar bastante, ¿cómo se dice?, crocante, ¿no? Para este plato. Y yo lo que hice fue sacarle el corazón también, porque no, esa es una parte que después va a quedar dura. Tiene otro sabor el corazón también, así que yo se lo saqué. Ahora vamos a preparar los tomates. El tomate entonces ya está preparado, como vieron, se corta en lonjas, todo largo, ¿no? Para este plato. Pero le saco el corazón, porque si no le va a dar mucha agua y en vez de freírse la carne después va a quedar como medio hervido, cocinado, ¿vieron? No es lo mismo. Entonces al tomate afuera todo lo que es el interior, todo lo que es la parte aguada. Y ahora vamos a hacer un poco los pimientos estos son picantitos, para que no pique tanto. Entonces aquí tenemos todo listo, cortado así tipo juliana, ¿ok? Estos son dulces, no pican. Estos dos chiquititos tienen un poquito de picor, o sea que le van a dar ese extra, y le vamos a poner un poquitito de este también, el ají amarillo, el peruano tradicional, en pasta, porque fresco no lo encontramos. Entonces para que le dé el sabor al plato, porque si no le va a faltar ese. Ahora vamos a hacer las papas y el arroz y después empezamos con la cocinata, ¿ok? Ok, vamos a empezar a hacer el arroz. En la olla le pusimos un poquitito de aceite, una cucharada de aceite, mantequilla, que se vaya derritiendo todo esto. Okay. Le vamos a echar el ajo para que se vaya dorando un poquitito. Este lo reservamos para el lomito. Vamos a hacer que se dore esto un poco. Y también vamos a echarle el arroz para dorarlo un poquitito, ¿sí? Audrey me pasa el arroz, las 3 tazas de arroz. Que se embeba con esa mantequilla y el ajo frito, y así es como se hace un rico arrocito peruano. Sale, pero un espectáculo, ¿eh? Ahora necesitamos, si me pasas el agua, 6 tacitas de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces para el arrocito a fuego alto hasta que rompe el hervor. Una vez que rompe el hervor lo pone a fuego mínimo 20 minutos o hasta que vea que el agua ya se secó completamente. Entonces el arroz ya está listo. Ya va caminando. Ahora nos vamos a concentrar en las papas fritas, ¿sí? Y lo último va a ser el lomo saltado. Ya están las papas en el aceite, pero siempre con mucho cuidado, ¿eh? Porque esto salta. Cuando uno las larga con fuerza, salta el aceite y se va a quemar. O sea que póngala muy suavemente, que se deslicen por el costado del sartén despacito, y lo va a ayudar a que no se queme. Estamos cortando más papas porque las primeras ya están listas, salieron muy ricas y creo que todos vamos a querer comer una segunda porción. A la sartén. Ahora vamos a preparar el refresco de guanábana, así que puse los contenidos del paquete entero aquí adentro y tenemos que agregar más o menos 1,5 litros de agua o de leche. Tenemos leche de coco y crema de coco en la casa, así que eso es lo que vamos a hacer. Y si queda muy dulce, le agregamos más hielo.
como para diluirlo. Aunque el paquete también decía agregar azúcar, no viene endulzado. Así que veremos qué sabor tiene. Creo que sí le voy a poner hielo. No tengo suficiente leche. No tiene azúcar, le ponemos miel tal vez. Quedó rico, quedó como un batido, pero sí le hace falta miel. No es dulce para nada. Se le siente un poquito como la acidez. ¿Azúcar en vez de miel, te parece? ¿Sí? Tal vez empecemos con 4 cucharitas. ¿No? Pongámosle 5, porque no estaba dulce para nada. Pero tiene un rico sabor. Me gusta la combinación del coco y la guanábana, porque si le hubiésemos puesto solamente agua, no hubiera salido tan cremoso y espeso. ¿Quieres probarlo, mami? Yo creo que está bien. Yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a ir preparando el postre, que ya viene listo, así que bastante fácil. Solo tengo que cortarlo en pedacitos. Y sí, va a ser un postre simple. Es queso con dulce de guayaba o guayabada, creo que le llaman al postre. Y sí, esto viene en una lata. Que tendría que empezar con el queso, porque el queso va abajo. Hello. Ese escándalo, si lo escucharon, es Togo. Togo. ¿Vas a jugar, Togo? Yeah, we're eating the kitchen. Las papas fritas ya están hechas. Las vamos a mantener en el horno hasta que tengamos el otro plato terminado. El arroz también ya está listo. Ahora vamos a ir a probar un vinito y después atacamos con el tema del lomo. Sí. ¿Okay? Sí. Vamos a tomar vino. Hora de probar el vino. Tiempo por el vino tinto. ¿De dónde? ¿De dónde? Norte Macedonia. Sí. Okay. Vranats. Vranets. Vranats. Y ya lleva que 1 hora, más o menos, Sí. aireándose, respirando. Sí. Mucho tiempo. Salud. Salud. Está rico. Sí. Oh, ya. Muy buen vino, ¿eh? Ya. Linda sorpresa. Muy distinto. Ujú. Sí. Sí, no se asemeja nada a lo que uno está acostumbrado a tomar. No lo encuentro para nada alcoholizado, así fuerte, agresivo. Es un lindo vinito. Y para el plato que tenemos hoy, va a quedar 10 puntos esto. Perfecto por carne. Fuerte vino. Ya, es un vino con cuerpo, Sí, pero no alcoholizado. pero no alcoholizado, No. sí. Exactamente, sí. Tiene cuerpo, pero es tipo más de los Cabernet Sauvignon, ¿no? Ese tipo de vinos así pesadones, pero sí, está bueno. Muy bueno. Ok, buena selección entonces. Lo único que falta ahora es cocinar ese lomo saltado y el resto ya está listo. Tenemos las papas, el arroz y bueno, un pedazo de pancito porque hoy Sam no desayunó. Oh! Wow. Yeah, let's do that again. Oh! That's the money shot. Wow. Ok, lomo saltado para el almuerzo. Oh.
nuestro primer lomo saltado en Canadá, me parece. ¿Sí? ¿No? Wow, todo bien. Una delicia cómo salió esto. De Huele verdad, muy rico. Tiene la nariz en mi plato. un lomazo fue. La cebolla está bien crocante, pica un chiquitín, pero no una barbaridad. Sí, la carne está súper suave. Y me gusta el aroma que le da el culantro. ¿Culantro o cilantro? ¿Cómo le Cilantro. Cilantro. Un platazo. Muy bien por los peruanos, ¿eh? Una delicia esta comida. Y el lomo saltado es bastante simple, lo preparas en unos cuantos minutos. Una vez que ya tenemos los ingredientes listos, Ese es entran uno después del otro. Ese es el secreto, tener todos los ingredientes preparados porque no le da tiempo para andar cortando nada. Todo picadito, todo como tiene que ser, y después es una seguidilla que no fueron ni 10 minutos, ¿no? No. La preparación. Yo creo que lo que más demoró fue freír las papas fritas. Eso fue lo más complicado de todo el proceso y ni siquiera es difícil. Parece que estuviéramos comiendo en Lima, ¿verdad? En algún lugar de Lima, ahí cuando visitamos, nos comemos un lomito de estos. El sabor de Perú. Sí. Ya, si les gustó este plato y quieren ver más comida peruana en el canal, nos dejan saber en los comentarios a ver qué plato podemos hacer la próxima vez. A mí me gusta el ají de gallina, no sé si Ají ya de lo hemos gallina preparado. y papa con gallina. Papa a la y huancaína, copa. papa con copa. Sí. A mí me gusta la papa rellena, pero es un trabajo loco hacer eso. El ceviche ya hemos hecho, eso salió bien. Hay que parar a respirar. Y El refresco, el jugo ese, ¿quieres probar un poco? Guanábana con coco, mira qué espeso que salió. Esto parece un postre en un vaso, Vamos a probarlo. como un batido casi, como un milkshake. wow. Delicioso. Sí. El sabor tropical, no hay nada que hacerle. Las frutas tropicales tienen otro espíritu. ¿Eh? Una delicia eso también. Refrescante. Muy sabroso y refrescante. Este batido, cuando vivíamos en Nueva York con tu mamá, nuestra salida el día viernes o el sábado era ir a los restaurantes cubanos Okay. y pedíamos lechón asado con arroz moro. Arroz moro es arroz con unos ¿Porotos? porotitos ¿Frijoles? negros, frijoles negros, arroz moro, plátano maduro frito y jugo de guanábana. Ok. ¿Ah? Batido. Batido de guanábana. Ese era nuestro menú. Porque los cubanos hacen un lechón al horno que el día anterior lo dejan sumergido en jugo de naranja. Y cuando sale, pero es una delicia, ¿eh? Y eso era lo que siempre salíamos y pedíamos el mismo plato porque nos gustaba tanto. Y el plátano maduro, cuando ya está bien maduro y lo fríen, que queda como que se derrite, parece una miel eso. Una delicia. Y el juguito era este, muy bueno. Ok, bueno, terminamos nuestro plato principal, lomo saltado, una delicia. Sí. Salió muy rico. Y el sabor Muy rico. comparado a Perú, El sabor de Perú. Sí. Era como estar de regreso en Perú. es un plato tan fácil de hacer y es uno de, ya les dije, es uno de los platos banderas peruanos, ¿no? Eso lo pueden comer en cualquier restaurante allá en Perú, lo sirven por todos lados. El tema al final es tratar de que no se les sancoche o cocine mucho la cebolla, el tomate. Que esté un poco durito todavía, Durito. que tenga... Sí. Y Crunch. no, yo como estaba tan apurado no les pude explicar que cuando saqué la carne de la marinada quedó un montón de jugo. Ese jugo lo reservan y ya casi al final de todo se lo agregan a la sartén para que les quede ese juguito después que a algunos les gusta ponérselo arriba del arroz o si no lo sirven con la carne, ¿ok? Ok, ahora nuestro postre. Aquí Ahí está el estoy postre. mirando nuestro postre. Queso y dulce. Queso y dulce. ¿Quieres agarrar unos pedacitos? Sí, vamos a ver. Postre Vigilante. Ya, en vigilante. Argentina le En llamarían vigilante. Argentina. En Perú no sé Ya. si tendrá un nombre o si es queso y dulce. No es un postre peruano. A nosotros nos gusta comerlo con queso porque en Argentina lo comemos al dulce de membrillo, que si ustedes lo están viendo,
Fíjense, parece dulce de membrillo. Ya, muy parecido. Muy parecido, la contextura, todo es igualito al dulce de membrillo. El sabor apenas un poquito diferente. Creo que es más dulce esto, ¿no? Sí. Y esto queda rico como relleno en empanadas dulces. Así que si se animan a hacer empanadas de postre, pónganle Sí. o membrillo, o guayaba, o dulce batata, lo que tengan. Ya. Es dulce, pero no es empalagante, ¿no? No es un dulce que a uno no lo puedo comer, es dulce rico. Ya. Y hoy no pudimos encontrar queso fresco, así un queso suave, así que trajimos una mezcla de cheddar y mozzarella. Pero si pueden conseguir un queso fresco en el supermercado, le va aún mejor. Un queso de esos blancos, cremosos. Esa fue la cocinada de hoy. Ok. ¿Cómo estamos? Suficiente. Satisfechos. Más que satisfechos, sí. Sí. Linda comilona. En general, entonces, todo Yo diría 10 puntos. Sí. Ya. ahí lo tienen, con flambé y todo. Lo prendimos fuego. Ahí casi se nos incendia la cocina. Y sí, el vino de Macedonia lo recomendamos. Sí. Es muy buen vino. Este no es un se deja tomar. Es un vino de calidad buena y no sé si lo puedan conseguir. Depende de qué país lo estén mirando este video. Stovi es el nombre y tiene la foto de un pavo. Un pavo real acá. Para mi favorito vino el nuevo año. ¿De este año? Sí, sí. Ok. El mejor Sí. vino que has probado este Sí. año. Ok. Hemos comido muy bien. Aquí llegamos al fin del almuerzo. Y Un momento. Oh, un momento. Alguien se olvidó algo. ¿Qué podrá ser? Ah. Oh, no. No en la piedra. Ahí Les está. queremos mostrar lo que llegó en el correo. Nuestro horno holandés sería. sí, Dutch oven. horno holandés. Ya. Ahí lo tienen. Oh, Así que vamos a estar cocinando alguna receta con esto. Es pesadísimo, hierro fundido. Ya, esto es una tapa, pero también se lo puede usar como una sartén. Tiene las Se da piernas, vuelta. así que se la puede parar. sí. Ahí está. Tal vez hagamos un plato canadiense, ¿no? Algún desayuno Un de desayuno de, ¿cómo se llama? Leñador. leñadores. Ya. Y también acá podemos hacer unos lindos guisos. Guiso con fideos, guisos carreros, guiso de todo tipo. Podemos hacer el puerco deshebrado, ¿cómo se llama? Sí, Pulled el pork. pulled pork, ¿ya? Sí. Podemos hacer carnitas para hacer tacos después. Así que esta es una herramienta multifuncional aquí. Ya. Se puede hacer sobre los carbones o se puede colgar en un trípode y se hace arriba de las llamas. Ya. Pero nosotros vamos a cocinar más sobre los carbones. Van carbones abajo y carbones en la tapa. Ya. Y así se convierte en un horno. Se puede usar para hacer pan y todo ese tipo de cosas como uno hace en el horno. Es una nueva adquisición Ya. para hacer comidas y con estas hay que cocinar afuera. Ya, así nos vamos a entretener este verano, creo. Cocinando tipo Ya. época de la colonia. Estos hornos llegaron a Norteamérica en el año 1600, o sea que tienen un historial bastante largo con los colonos, porque en aquella época ustedes se acordarán de que las cocinas tenían una chimenea grande, enorme, prácticamente donde una persona se podía entrar casi parada. Y adentro de la chimenea tenían sistemas como unas barras de hierro que pivoteaban y de ahí se colgaba esto. Entonces cuando la gente se iba a trabajar al campo, a cortar, a desmontar para tener tierra fértil, a sacar los bosques, dejaban esto prácticamente todo el tiempo solo funcionando con unos leños abajo y a lo largo de todo el día se iba cocinando su comida, ¿no? Ya, y tenemos esto para levantar la tapa, no sé si puedo, no tengo la fuerza, Así. pero sí. Wow. Porque cuando esto se calienta,
no se lo puede tocar. Ya. ¿Vieron? Vamos a hacer unas cocinadas, pero se van a quedar con la boca abierta, van a ver. Ok, bueno, ya nos estamos viendo pronto con otra receta aquí adentro. Exactamente. Y estamos, como les digo, estamos tratando de conseguir el disco de arado, porque queremos hacer unas lindas discadas mexicanas. Okay. Y también, por supuesto, cocinas de otros países de América Latina que usan el disco de arado, pero en México se usa mucho y ellos le llaman discada. Para todo el mundo un poquito de cocina vamos a tener. Ok, Ok, bueno, hasta la próxima. chao, chao. Nos vemos.